Bienvenidos a Dos Mentes, Un propósito. Bienvenido. Oye, de verdad estamos súper contentos porque realmente estamos haciendo este capítulo que es una conversación un poco más, yo diría que un poco más informal, porque directamente ya estoy con mi hermano Francisco aquí, como lo pueden ver. De verdad creo que Hola. este capítulo va más... Sí, no, sí, es verdad. No, pero siento que este capítulo es distinto. Ahora no, ahora estamos riéndonos, igual estamos en esta instancia, porque a la larga, claro, cuando estamos grabando con los invitados, siempre también tratamos de que sea como un poco más protocolar, pero qué rico que tengamos esta instancia para conversar los dos. Creo que con el equipo, con el resto del equipo, saben que estamos haciendo este trabajo y que hoy en día el capítulo se va a basar básicamente en las lecciones aprendidas que hemos tenido dentro de todos los grandes invitados que tuvimos en los meses pasados. Y yo creo que es la instancia para poder conversar, para poder conversar bien, para poder sacar las lecciones aprendidas y también de qué forma nosotros podemos seguir aportándote valor a ti que nos estás mirando en el canal de YouTube. Así que, pero antes de eso tenemos hartas cosas que mencionar, que anunciar, así que también estoy tan feliz porque hoy día sí anunciamos algunas cosas importantes. No sé qué opináis ahí. Claro. Bueno, este es un ambiente más distendido, más Sí, relajado. La idea es que acá aprendamos todos, si hay que equivocarse, no equivocamos. Bueno, en fin, todo lo que ustedes quieran me gusta, aportar ahí como en un los calzón, es como un comentarios. calzón quitado. Sí, un calzón quitado totalmente. Y bueno, estamos con Felipe, como les mencionó, súper contentos porque lanzamos nuestro canal de Spotify, donde actualmente lo pueden buscar en Spotify. Sí, @sea Brewers, lo pueden buscar como Dos Mentes, un propósito, también lo van a encontrar. Así que para que den seguir, puedan ver el formato audio-video o el formato solo de audio, y vamos a empezar a subir los siguientes episodios del resto de los capítulos que vienen por delante y ahora posteriormente la segunda temporada. Así que, dicho eso, partamos con nuestra primera entrevista que tuvimos en nuestro podcast, que es Jesse Po. ¿Ya? Repasemos un poquito las lecciones con respecto a eso, Felipe. Sí, pues sí. Bueno, repasemos. Siempre hay que mirar hacia atrás, hay que sacar las lecciones y creo que es una buena instancia. Mira, de partida yo quiero hacer un review de Jesse, nos pareció una súper buena persona. También vi que tenía mucha ansia de seguir haciendo sus propios negocios, seguir, ayudando a la gente. Pero también vi una brecha, cuando la llamé, vi una brecha muy de humildad de ella. Así que, y por esa razón creo que también hay temas como ella, y ahí también, no sé si queréis recapitular, porque aquí igual yo tengo anotado qué cosas con ella estuvimos, y hay algunas frases clave que creo que marcaron un poco esa conversación, ¿te acordás o no? Sí, bueno, Jessie destaca por el tema de salud mental, de cómo ella, cierto, volvió a levantarse después digamos, de ser una persona que viene de otro país a buscar una oportunidad a Chile. Entonces, de ese punto de vista, ella nos dejó una lección muy importante, sobre todo cuando se trata de empezar desde cero, ¿cierto? Entre esas cosas, ella nos dejó sus acciones que realizó. Pero eso, sí. Ella nos dejó sus acciones que ella realizó para poder, en el fondo, entender este proceso y lograr, digamos, las metas que ella se propuso. Así que partamos con la primera lección, Felipe. Sí, hay una frase clave que, mira, aquí yo estaba viendo que anotamos un par de frases clave. Por ejemplo, la primera era que comenzó a meditar, comenzó a hacer yoga y también empezó a ir a las terapias. Entiendo que hay una vida migratoria detrás, ¿vale? Esta frase también va muy ligada porque ella tuvo una vida migratoria a Chile, y empezando sin nada, porque eso también es un buen consejo que nosotros queremos también promover, de que una inmigración no te puede frenar, una inmigración no te puede frenar mentalmente, y una inmigración no es sinónimo de estar estancado y no avanzar. Cuando Jessie nos dijo que para ella fue súper difícil al principio y al comienzo, creo que eso también ha marcado un hito en muchas personas que están en el país, al menos en Chile, y bueno, yo creo que en el resto de la región también. Muchos venezolanos que tuvieron que salir de su país. Entonces, pero yo destaco también esa parte de Jessie, que fue súper perseverante para poder armar, implementar negocios, implementar procesos dentro de sus negocios. Pero ella, ¿te acordás que nos decía, oye, Felipe, Francisco, todo lo que yo he hecho de alguna forma me ha servido porque yo necesito meditar, hacer yoga y hacer terapia? Para mí es lo fundamental, parte fundamental. Tengo que mover el cuerpo es energía, y aún así
el tema de la yoga de meditación es un proceso clave para poder mantenerte equilibrado. Claro. Sí, complementando ese punto súper importante, creo que el principio para poder lograr cualquier meta en este caso es entender, tomar acción propia, ¿cierto? Y en este caso fue de Jesse el tema de la meditación, buscó ayuda con un psicólogo, etcétera, ¿Verdad? Pues porque sí, pasó un sí, sí. momento súper importante en su vida. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces ella entendió que tenía que buscar ayuda, pero lo más importante que no se quedó con la duda, sino que generó esta acción. Entonces eso la llevó a sanar digamos, esa falencia que ella tenía, para en el fondo poder lograr lo que ella estaba esperando hacer, ¿cierto? Levantarse nuevamente en un país donde no era el de ella y que afortunadamente gracias a esas acciones ella pudo concretar esos sueños. Entonces hoy día es una persona que es exitosa dentro de lo que se propuso ella hacer y nos comparte, digamos, estas lecciones de nunca dejarse estar para poder sanar distintas cosas para poder lograr tus metas. Así que eso anótalo ahí en tu cuaderno. En tu workbook. Sí, en tu workbook. Sí, oye, mira, eso es súper bien. Hay otra frase también que me marcó mucho, que decía que pareciera que no quedaba otra que lanzarse. Y ahí también justamente vuelvo al punto anterior, que cuando te dicen pareciera que no queda otra y hay que lanzarse, es porque hay que romper los miedos, hay que quebrar esos patrones que finalmente no te dejan avanzar. Y cuando tú te dices hay que lanzarse, no queda otra que lanzarse, es porque tú mediante la marcha vas haciendo, ¿ya? Y ese punto se dio mucho con ella, porque nosotros cuando conversamos el proceso que ella tuvo que hacer acá, y recuerdo, me decía, yo estoy sobre la marcha y yo me tuve que lanzar sobre la marcha. Y ahí es donde mucha gente queda estancada, porque básicamente te dicen, oye, mira, no puedo avanzar porque yo tengo un trabajo estable o porque yo tengo esto, y finalmente la gente se queda 5, 8, 10 años haciendo lo mismo y después mira hacia atrás y dice, ¿por qué no me lancé antes? Entonces, ahí hay un proceso clave, que esto es romper patrones, que esto es romper paradigmas y que la mejor enseñanza, y al menos en esta lección, es que tú estando en otro país, da lo mismo en el lugar, si estás en China, si estás en India, si estás en Estados Unidos, el país que sea, tú tienes que lanzarte. En el proceso y en el camino se va arreglando. Claro. Complementando lo que dices tú, en este caso, claro, siendo una persona de otro país viviendo en Chile, ella sabía que tenía que lanzarse. O sea, no le quedaba otra. Tenía que comer, tenía que levantarse, tenía que pagar sus cuentas. Entonces, el mensaje es súper claro. Uno cuando está en otros países y está partiendo una vida desde cero, es muy, muy importante tomar esa decisión, tomar, ¿cierto?, ese conocimiento si es que lo necesitas para poder saber y tener herramientas nuevas para poder enfrentarte. Entonces, en este caso es lanzarte, y tienes que hacerlo sobre la marcha, no esperes que tengas que tener el panorama adecuado para poder lograr, digamos, esa acción, sino que más bien hazlo ahora. Hazlo ahora, como dices, con lo que tienes. ¿Ya? Eso, pues con lo que tiene. Insisto, en el camino se arregla. En el camino se arregla todo. Vamos así, hacemos sobre la marcha. Tal cual. Por eso quedamos estancados. Bueno, buen punto. Mira, y también había otra frase que también me marcó harto. Y bueno, en algún momento nosotros tenemos que contar una historia, que es nuestra historia en Inglaterra. Que eso, vamos a grabar otro episodio hablando de esa historia. Porque de verdad que ese podcast sí que va a estar muy bueno. Porque hay mucha enseñanza que hasta el día de hoy nos marcan. Sí, totalmente. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Porque en el video, bueno, en la grabación que tuvimos con Jesse, también nos dijo algo muy importante. Chile le ha dado puro crecimiento a ella, ¿verdad? Y ahí, para indagar sobre ese punto, cuando te dicen que Chile te ha dado puro crecimiento, es porque hay mucha gente afuera que se queja que el país no le da crecimiento. Entonces ahí es donde también hay una brecha, y hay una brecha súper, que creo que hay que saber aprovechar las oportunidades. Cuando uno dice que un país te da crecimiento es porque tú tuviste la decisión, y tú tuviste la decisión de poder irte para allá. Tú tuviste la decisión de gastar tu energía, irte a ese país, y si tú ves que no había crecimiento, bueno, tuviste que tomar acción de algo, pero no quejándose. Ella fue puro crecimiento. Ella siempre dijo, mira, yo me crié, o sea, yo estuve aquí muchos años, pero yo todo lo que tengo es gracias a Chile. Entonces también hay que creo que también en cualquier lugar del mundo va un tema de desarrollo de mentalidad que te va a llegar a tener
lo que tú tienes hoy en día. Acuérdate que lo que nosotros pensamos es lo que tenemos físicamente. Claro. Cómo nosotros somos mentalmente es donde nosotros tenemos lo físico. Sí, hoy día he escuchado justamente hablando de este tema un podcast de Margarita Paso y que ella mencionaba lo mismo que tú dijiste, o sea, no necesariamente tienes que irte a Estados Unidos para tener éxito, tú puedes tener éxito estando en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, donde sea, más que nada es esto, o sea, Claro. la mentalidad es la que tienes que cultivar para poder lograr todo lo que quieres. Entonces, el éxito viene parte desde aquí, pero es muy importante ser consciente, ¿cierto? Si es que tienes estas creencias limitantes, superar estas creencias limitantes, ¿cierto? Sí. Tomar acción de cómo poder hacer eso y eso te va a llevar, digamos, a mejores resultados. Y los mejores resultados tienden a hacerte las preguntas adecuadas Claro. para tener las respuestas adecuadas. Y eso es muy importante, cambiar tu nivel de preguntas. Si te preguntas cosas básicas o cosas que, ¿por qué siempre me pasa esto? No. Tienes que hacerte las preguntas correctas para Sí. tener la respuesta correcta. Eso también, mira, y yo recuerdo que ese día que grabamos había otro punto que Gise hablaba, que decía, yo llegué a Chile a relacionarme con la gente. Claro. O sea, el mundo está hecho de relaciones. Claro. O sea, yo Hay en una mi- intención de networking total. Exacto, yo en mi canal de YouTube tengo videos donde hablo de por qué la importancia de las relaciones. Hay Claro. gente que lamentablemente piensa que el trabajo es solamente el nicho de relaciones, pero tú tienes que saber abrirte al mundo de las relaciones. O sea, el mundo se basa, los negocios se basan, el crecimiento personal se basa también muchas veces en relaciones. Si yo estoy 5 o 10 años estancado porque tengo el mismo círculo, tenlo por seguro que no vaya a avanzar. Y eso a mí me marcó de la Jessie, porque la Jessie me decía, yo llegué a Chile sin nada. Tuve que llegar a relacionarme con la gente, tuve que llegar a abrir puertas, tocar puertas. Entonces, ese es algo clave, no solamente acá en Chile, sino en otros países. La gente que nos esté mirando en otro país y que sea inmigrante en otro país, creo que podría agarrar esta lección. Porque el mundo está hecho de relaciones, el mundo está hecho de con quién tú te conectas y dónde está la oportunidad y estar abierto. Acuérdate que hay una brecha que dice, si tu cerebro no está preparado para poder recibir la oportunidad, tú no los vas a ver. Entonces también ahí hay un gap súper interesante en ese punto. Perfecto. Súper claro. Bueno, esas son las frases y los tips que encontramos en este episodio de Jessie Po. No, harto valor ahí. Vayan a verlo, lo vamos a dejar también enlazado acá Sí. ¿cierto? En los comentarios de cada episodio para que vuelvan a verlo y puedan sacar, digamos, estas reflexiones en profundidad. Así que vamos a pasar con el siguiente invitado. Sí, sí. En este caso, Nicolás Pino, ¿cierto? Vamos a hablar un poco... crack igual, un crack a la Sí, edad que tiene Nico Pino, un crack. Sí, totalmente. En este caso vamos a hablar en el caso del rol de las empresas, ¿cierto? El tema del apoyo al deporte chileno y cómo en este caso Nico Pino superó todas estas adversidades para poder en este minuto ser uno de los referentes del deporte en Chile, del automovilismo. ¿Ya? Y bueno... por ejemplo, vamos a atacar, digamos, las frases claves que Nicolás nos dejó en este episodio, Felipe. Bueno, sí. Primero que nada tenemos que reflexionar. Hay una reflexión muy clave que yo recuerdo cuando estuvo Nicolás Pino acá y su papá, que era una excelente persona, y que estábamos conversando después detrás de bambalina, o sea, de aquí, o sea, no solamente en el podcast, sino después tomándonos un café y eso. Hay un tema que hay que reflexionar en la cultura que tiene Chile en base al tema del automovilismo, ¿vale? En base al tema de los deportes que están fuera del fútbol, me refiero. ¿Ya? Porque el fútbol, sabemos que acá en Chile el fútbol es un deporte bastante más llamativo, por decirlo así, un poco más, no sé, lo veo algo un poco más de negocio también, que igual es algo que sí es, que es una realidad, pero siempre hay que cultivar y que creo que la cultura y el apoyo a lo que está haciendo Nicolás Pino, porque finalmente Nicolás Pino está abriendo puertas para otros que vienen en la parte del automovilismo, en la parte de la Fórmula I, que pueden ser nuevas generaciones. Nicolás Pino está haciendo un trabajo excelente. Y ahí también fue una frase que me marcó. Y de hecho yo creo que ese fue uno de los reels que tuvo más reproducciones en nuestras redes. Acuérdate que hay una frase que dice Nico, mira, en Chile faltan bueno, no en Chile, pero faltan referentes constantes. O sea, cuando tú dices faltan referentes constantes, es porque tú estás diciéndole a tu país o al mundo que en tu propio, donde tú naciste,
falta esa cultura de introducir, y por eso mismo pasa esto, de que no tienes estas personas que cuando llegan al éxito finalmente todos lo buscan. Y no tiene que ser así, tiene que ser todo lo contrario. Claro. En este caso, bueno, hablamos un poco de lo que tiene que ver con en su carrera, cómo, digamos, ha superado, digamos, estos obstáculos, Sí. ¿cierto? Bueno, Nicolás se fue a ir desde muy pequeño a Europa, o sea, a levantar su carrera de automovilismo, Sí. etcétera. En ese contexto, o sea, Nico tenía 12, 13 años, o sea, era, Eso cuando nos más dijeron pequeño, si eso, mal no yo recuerdo. quedé así... Sí, o sea, hoy día el Nico, te puede decir, es un hombre formado porque la vida lo hizo vivir esas situaciones, digamos, adversas para poder Claro. madurar probablemente antes de tiempo, más que un niño normal. Entonces, digamos normal me refiero con esta etapa de cierto de... Un niño normal, literal. Así como de vida que uno va al colegio, que Sí. está viviendo con sus papás. Sí. En cambio, Nico O sea, fue... como el mundo tradicional. Sí, exacto. El mundo tradicional. Exacto. El mundo tradicional que, bueno, Claro. la gente lo debe conocer, el mundo tradicional, pero bueno, es Claro, lo claro, clásico. claro. En este caso, Nico tuvo que obviamente aprender a cocinar, Sí. aprender a hacer un montón de cosas que probablemente un niño de su edad no está preparado para hacer eso. Y viviendo en Europa. Y viviendo en Europa. O sea, a 13 horas en avión desde Chile. Claro, claro. Entonces, bueno, dentro de esas cosas, obviamente está el tema de no estar con sus padres muchas veces en momentos que Nico requería, en la falta de apoyo económico de empresas, del deporte. Bueno, hay un sinfín de cosas que Nicolás la ha remado solo. Tocando puertas, le han dicho que no. Entonces, yo creo que ahí la lección muy importante en este caso sería tener resiliencia, tener perseverancia, tener esa ambición, tener salir de esos techos mentales, Claro. porque si Nicolás probablemente hubiese tenido esa mentalidad, digamos, como de techos limitantes o Sí, claro. creencias que no podría lograr cosas imposibles, que Nico estaría donde está ahora. O sea, entonces, eso yo creo que son una de las cosas que nos marcó en la conversación. Sí. O sea, una persona tan joven, con las cosas tan claras, siendo perseverante, nunca dejando atrás cosas que a lo mejor él podría, no sé, podría haber dicho, pero no las hizo, ¿no? Entonces, creo que ahí la resiliencia, el darle con todo, el tener esa convicción clara, la figura Sí. en su cabeza de lo que él quiere, es un tremendo aprendizaje. Es verdad, es verdad. Pero también él nos dijo algo que fue clave, que él decía, mira, un deportista no es un influencer. ¿Te acordás que dijo eso? O sea, Sí. un deportista no es un influencer. O sea, hoy en día hay muchos, claro, pueden haber muchos deportistas que pueden tal vez identificarse un poco con ser un influencer, pero el valor del deportista hoy en día, y también nos pasó después con la entrevista con Santiago Ford, un deportista es lo que tú haces. O sea, lo que tú dijiste, es sinónimo de una persona resiliente, una persona que tiene una mentalidad totalmente distinta. Claro. Tiene que tener una perseverancia triple, tiene que el entrenamiento, el esfuerzo físico, el esfuerzo mental. Entonces, cuando dice Nico que un deportista no es influencer, realmente, porque hoy en día veo que hay mucho marketing de por medio, veo que hay mucho negocio, pero finalmente lo que quiere transmitir un deportista a tu país o lo que quiere transmitir un deportista al mundo son valores. Son valores. Entonces, ya sea un deportista que ande en un vehículo eléctrico, ya sea un deportista que esté haciendo un decatlón, o sea, son todos deportistas. Ya la categorización, creo yo, en mi opinión, de deportista, y lo invito a, si es que ustedes piensan que un deportista no es lo mismo que un influencer, me lo pueden comentar, porque creo yo que la misión de un deportista es entregar valores, y más cuando representé de tu país afuera. Claro. O sea, imagínate, el Nico estaba en España, me acuerdo, ¿te acordás? O sea, estaba en España con un escudero, ¿cómo se llama? Escudero. El escudeto, la escudería. No, pues, la escudería. Eso, con la escudería. No, sí, pues sí, eso es. Y también que la escudería confíe en él. Claro, claro. El equipo deportivo en este El caso, equipo que lo deportivo. contrata. O sea, ahí hay un equipo deportivo súper grande. Acuérdate que él decía que nosotros somos 20 y tantas personas en el equipo. Sí. O sea, no es solamente el Nico, es el equipo completo que están todos remando para el mismo lado. Claro. O sea, y esto es clave para empresas grandes. Todos remando para el mismo lado. Si todos reman para el mismo lado y el Nico remara para el otro lado, no ganaría. Claro. Importante también lo que nos mencionó, que él no quiere que lo apoyen cuando él ya está en la cima. O sea, creo que eso es una de las cosas que nos dejó
dando vuelta que muchas veces les pasa a los deportistas. Hay deportistas que la han remado años, no tienen auspicio, no tienen nada, pero claro, tenéis que probablemente darte una vuelta, colgarte una medalla para que en el fondo vayan auspiciadores y todos, porque obviamente también a las empresas les conviene muchas veces hacer eso, pero probablemente no ven el trabajo que hay detrás. Hay un trabajo de años, hay un trabajo importante de resiliencia, hay un trabajo de probablemente dejar a la familia de lado, dejar muchas cosas, compromisos familiares, etcétera, y que eso te forja a un deportista probablemente para correr, no sé, en este caso el Santiago, correr una carrera de 2-3 minutos, ¿ya? Claro. Y entrenaste 10 años, ¿ya? Venía entrenando hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que ahí es muy importante que las empresas entiendan de que hay procesos que hay que apoyar de más temprana para no solamente esperar que el deportista esté en el top para poder llegar ahí. Entonces yo creo que el llamado también es importante, difundir ese mensaje. Sí, bueno, ese mensaje con al menos con el Nicolás Pino y con Santiago Ford fueron clave. Sí. O sea, ahí hay una brecha súper, súper importante. Bueno, y lo que conversamos, que hay empresas que, claro, cuando tú estás viendo un proyecto. O sea, esas personas, como la entrevista que tuvimos con Nicolás, son personas que son un proyecto. O sea, que tú tienes que confiar desde el día cero. Tú Claro. tienes que confiar, porque claro, hoy en día, lamentablemente acá creo, y es lo que yo he visto, y es lo que también los chicos nos comentaron, que no quieren el apoyo cuando lleguen a la cima. El apoyo tiene que estar desde el día uno. Es lo que mencioné anteriormente. Exactamente. O sea, Tiene que estar desde el día uno. sí, o sea, no, claro, pero también creo que hay muchas maneras de poder difundir esto. O sea, también hay que buscar las formas. O sea, muchas veces nos pasa que queremos como apuntar a los grandes de inmediato, o sea, a la empresa, ojalá a las más grandes Sí, a las para tener top. apoyo. Sí. Claro, y pienso yo que hay que abrirse a maneras distintas de poder difundir este mensaje. Sí. O sea, cuando yo necesito ayuda, tengo que hacerme estas preguntas correctas como para decir dónde voy a ir, por qué voy a ir, y si no me abre la puerta acá, ¿dónde más tengo que ir? Claro, la perseverancia, y ahí queda todo también. ¿Ya? Entonces, yo creo que ese fue el aprendizaje. Resiliencia total, Sí. convicción, actitud, personalidad. Personalidad, ¿verdad? Totalmente. Sí, verdad. Sí, porque, claro, Nico nos comentaba que tenía que salir a vender su proyecto afuera. Totalmente. Entonces Totalmente. eso es como... presentar al frente claro, de gerentes, es como, exacto, es como un gerente de venta que tiene que salir a Claro, cerrar a un venderse. proyecto afuera y tiene que salir a vender el proyecto. Exacto, exacto. Aquí la diferencia es que estoy saliendo a vender mi marca personal. Claro. ¿Sí? Claro. Es un poco lo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros estamos con este proyecto y este proyecto tiene ambición, Claro. tiene visión, tiene las ganas de crecer. Entonces, claro, la idea nuestra es cómo llegamos a difundir de mayor manera el mensaje. El mensaje. O sea, no solamente esperar que Claro. cuando tengamos 1 millón de, no sé, te doy una idea, de suscriptores en YouTube, Sí. van a llegar a preguntar. O sea, la idea es, con la actitud y la convicción que tengo en este proyecto, es encontrar apoyo, en este caso, lo que sea, financiero, en este caso de Nicolás. ¿ya? Claro, sí. En Ahí el hay una caso, brecha. claro, en el caso nuestro, cómo a lo mejor podemos apoyar a más empresas, más marcas, dando en nuestro canal. Sí, Entonces, sí. ¿Verdad? ese es el aprendizaje. No, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, ¿te parece que vayamos con nuestro tercer invitado? Bueno, nuestra tercera invitada fue Vamos con Dakota. nuestro tercer invitado. Dakota Miranda, que estuvo muy buena esa entrevista. Ella fue una entrevista distinta porque la entrevista que tuvimos con Dakota como que aborda el tema del sacrificio, el desbalance y bueno, y la toma de decisiones a veces con mucha data y guata. Eso me pasó que ella nos comentaba que y ella siendo mamá y todo, yo nunca vi una brecha de que ella dejara o en ningún momento nos comentó, y en las conversaciones después que tuvimos fuera, en ningún momento ella me dijo, Felipe, yo nunca abandoné. Nunca abandonó. O sea, nunca abandonó, aunque se vayan a mandar una embarrada de tener, no sé, una deuda de X cantidad de millones de pesos chilenos. Entonces, creo que lo que nos decía Dakota, y eso también yo lo saco mucho como una lección, que no por tener una deuda tú vas a abandonar tu proyecto. No por una deuda tú vas a abandonar lo que tú ya estás sembrando.
¿verdad? Creo que también, y ahí es donde también viene una parte del sacrificio, porque ella, imagínate, con hijos, me acuerdo en la conversación, con hijos, haciendo todo, haciendo cosas en la mañana, viendo sus hijos también, que en cualquier negocio te podéis mandar bueno, podéis tomar cualquier mala decisión que te puede desbeneficiar estratégicamente en tu negocio, Claro, te puedes balancear. te puede desbalancear. Entonces, creo que ahí esa lección de que si tú eres emprendedor o tú estás empezando tu negocio, siempre pueden haber lecciones y siempre pueden haber malas decisiones porque, claro, hay personas que no tienen experiencia. Hay personas que ya han pasado 10 veces formando empresas. Claro. O sea, en este caso ahí la Dakota, claro, nos comentaba que, oye, mira, mi empresa, me acuerdo, mi empresa de MyCoco, Ment y todo, son empresas que hoy en día les facturan bastante millones de dólares al año y creo que, pero el trabajo que ha habido detrás y la preparación que ha habido detrás, el sacrificio que ha habido detrás y las embarradas, como decimos acá en Chile, que embarradas es sinónimo de tomar una mala decisión y que finalmente termines con una deuda, no es menor. Claro. Bueno, aprendiendo de ese contexto, bueno, Dakota parte, digamos, de su infancia súper compleja con su madre. Su madre la enseñó a vender, entonces ¿Verdad? ella adquirió, digamos, ese conocimiento. Una habilidad, como, que es vender. Sí, sí, total. O sea, entre conocimiento y habilidad lo empezó a aplicar en su día a día. Entonces, también nos muestra un poco ese ejemplo de, digamos, de perseverancia, de estar, digamos, en una situación X, pero con decisión pasáis del punto A al punto B. Mm. Y eso yo creo que te lo da tener ganas, ¿cierto? Tener esta convicción súper clara de tu ideal, en el fondo, qué es lo que quieres lograr. Y obviamente ella trabajó mucho en su mentalidad, ella todo el tiempo está practicando, tiene esto de, bueno, entrena, medita, ¿cierto? Se toma el tiempo de poder aprender y ordenar su vida. Y sobre todo ahora bueno, con su hija, etcétera, Sí. etcétera, está, digamos, es como o funciona el proyecto o funciona. O sea, Sí. no hay vuelta atrás. Y yo creo que cuando tú tomas un proyecto y ese proyecto digamos, lo pones en este momento de, en verdad, es lo que me tiene que sacar de acá, y lo tienes con esa fe inquebrantable, con esa mentalidad, yo creo que ahí es donde te funciona, o sea, te funciona la vida. ¿Ya? Bueno, pero ahí es donde ella también nos dice otra frase muy clave, que decía que las decisiones ya no las tomo con emoción. Estratégicamente, o sea, para tu negocio tienen que ser por data. Claro. No pueden ser por emoción. Claro. O sea, la emoción te puede jugar en contra. Por muy bueno y que Guata te diga, oye, mira, sí, lánzate al precipicio. Claro, a veces es como, miremos el historial para atrás. ¿Qué cosas hemos hecho que no han funcionado y qué cosas hemos hecho y no han funcionado? Claro. ¿Y cómo tomé la decisión? ¿Y cómo tomé la decisión? Claro. Si la decisión estratégicamente en un negocio es por Guata, no creo. Por emoción, no creo. Tiene que ser por data. Entonces, esa lección a mí me dejó marcado que teniendo negocios, todo tenemos que medirlo. Tenemos que saber medir. Y más cuando estamos emprendiendo, porque también tenemos mucha falta de información. Y ahí es donde muchas veces los invitados que hemos tenido tienen empresas de cómo formar tu negocio, contabilidad básica. Son temas básicos que uno puede integrar en un negocio. Y eso también te pueden ayudar a ti. ¿Y qué me pasa a mí un poco con el tema de la toma de decisión? Creo que hoy día, obviamente, tomamos las decisiones en una empresa con datos, ¿cierto? Pero también creo yo en lo que es la intuición. O sea, para mí es muy importante también, al menos en mi caso, lo hablo de manera personal, es también qué es lo que dice mi intuición acerca de esa acción que voy a tomar. Mi intuición me dice, o veo la analítica, los datos, etcétera, me dan probablemente un approach a lo que de la decisión que voy a tomar, pero también le pregunto, digamos, a mi intuición. Y yo creo que parte de mí va en eso. Entonces, creo que también ahí, más que, bueno, Guata, obviamente, como que está conectado todo el tema. Sí, no, el tema mental con el tema de la Guata, como para poder tomar una decisión, etcétera. Sí, claro. Pero a mí me funciona mucho el tema, y lo he puesto en práctica, el tema de la intuición, ya, para tomar cualquier decisión. Entonces, es bueno conectarse con ambas cosas. Sí, claro. Bueno, ahí es donde también Dakota nos dice, y es muy ligado, que dice que el equilibrio, y ahí es donde ella encuentra su equilibrio propio, que el equilibrio es algo que sacrifica por temporada. Claro. Y ahí también hay un punto, porque ella nos decía en la conversación que cuando una mujer es emprendedora y es una businesswoman, básicamente, llamarlo así,
una mujer emprendedora tiene lapsos de sacrificios mayores. Y ella lo comentaba. O sea, cuando soy mamá, cuando estoy criando, imagínate, una persona que está criando un hijo y adicionalmente tiene que hacer su negocio, que su negocio le debe demandar mucho tiempo, pero ahí cuando dice equilibrio es algo que sacrifica, ella decía que en algún momento ella decía, todavía recuerdo, dice, yo en base a mi negocio trabajo todo el día, pero empezó a descuidarse ella y eso le empezó a afectar. Entonces, la lección es que aunque tú tengas un trabajo, aunque tú tengas un negocio, nunca dejarte de cuidar a ti mismo. Y ahí es donde ella decía, hoy en día, mis días lunes, mis días martes, o sea, es crucial tener mi hora de pilates, tener mi hora de yoga, tener mi hora de entrenamiento, porque, o sea, en el mundo, y no solamente acá en Chile, en el resto del mundo, la gente se sacrifica tanto por un negocio, pero finalmente se descuidan de lo más importante, Claro. que es uno mismo. Claro. Y ahí es donde uno tiene que buscar un equilibrio, que es esta frase que dijo, la tomo como una lección importantísima, en serio. A mí me pasa que siento que hoy día está súper como prostituido esto de levantarse a las 5 de la mañana y que entrenamiento, que aquí... O sea, para mí hoy día siento que a cada persona le tiene que funcionar de una manera distinta. Bueno, pero yo me levanto a las 5:30. Po. No, sí, si te funciona a ti, perfecto. Pero hay mucha gente que probablemente no resuena con eso. O sea, Sí. bien el libro de levantarte a las... el libro de las 5 de la mañana, de los hábitos, ¿cierto? Pero hay mucha gente que no le resuena. Y hay gente que es más nocturna, hay gente que funciona más, es más productiva. Entonces, yo creo que la lección del equilibrio, de la palabra equilibrio, creo que tiene que resonar para las personas, pero de la manera que ellos sienten. O sea, no es como algo que diga... No, a lo mejor 5 de la mañana obligación o no sé. No, claro, ¿Ya? es que nadie a uno lo obliga. Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, la Daco hablaba también de, obviamente hay momentos que el negocio de ella, como es un e-commerce, Sí. le demanda mucho más tiempo. Un Black Friday, obviamente, tiene que enfocarle mucha energía. Sí. Probablemente Stock a lo mejor físico de productos, claro, hay importaciones. momentos que probablemente fin de año, Navidad, todo, etcétera. O sea, hay momentos donde realmente uno tiene que ponerle mucha más energía. Hay momentos durante el año que probablemente no, y a lo mejor ella también prioriza otras cosas. Entonces, pero lo que yo creo que tiene que haber un equilibrio en la vida en todo. O sea, nosotros todos podemos tener muchas cosas que hacer, todos podemos estar atareados, ¿cierto? Estás haciendo tu negocio, pero yo creo que lo vital aquí es autocuidado totalmente, autocuidado mental, físico, ¿cierto? Entrenar, tú ves las horas que te acomodan entrenar, tú ves el horario que te gusta hacer un journey, por ejemplo, escribir en la noche antes de dormir, claro, hacer tus meditaciones, hacer estas reflexiones, ¿cierto? Darte estos pensamientos positivos, ¿cierto? Para que al otro día te levantes y tengas, digamos, estos primeros pensamientos que sean de la mejor forma, ¿cierto? Para no estar pensando en, hoy día va a ser un día malo, no, es que hoy día me toca hacer esto. No, o sea, acuéstate pensando eso que quieres al otro día. Acuéstate pensando ese proyecto que te quita el sueño. Entonces, yo creo que eso es un equilibrio en general. Perfecto. Me gustó tu término de frase. Perfecto. De verdad. Yo creo que también ahora vamos por Gustavo, sí o sí. Creo que también esa conversación estuvo... El invitado número 4, el doctor Gustavo Macei. El doctor Gustavo Macei fue una conversación, pero... Yo creo que fue una también conversación épica. Eso fue como inyección de inspiración pura, sí, o sea, a la vena. Sí. Bueno, nos encontramos con Gustavo en un evento hace poco, así que saludo a Gustavo, que nos encontramos hace poquito en Viña del Mar. Así es, así es. Bueno, en general hay muchas lecciones que nos dejó Gustavo. Sí. Creo yo que dentro de, como para poner el contexto, Gustavo ha tenido una vida... Digamos, él es odontólogo, él es speaker, él hoy día está realizando coaching. O sea, Gustavo siempre es una persona que está aprendiendo cosas nuevas. De hecho, hoy en día tomó un curso de DJ. Entonces, ¿de qué? De DJ. Ah, de DJ. Sí, va a ser para mezclar música, etc. Bueno. Entonces, yo creo que dentro de ir a festivales de Tomorrowland. Claro, dentro de este contexto creo yo que las personas hoy día, me gusta esto que hace el Gustavo de en el fondo, aprender algo nuevo dentro o muy fuera de lo que uno hace, ¿ya? Porque creo que también te abre la mente, creo que también te llena de inspiración de hacer cosas distintas que no sean en el día a día, y te pones a prueba también.
Sí, bueno, eso también, bueno, ahí fue súper buena la conversación y fue súper interesante. Creo que él hablaba de que el éxito no siempre es económico, ¿ya? Eso creo que es algo interesante. Y de la necesidad de no definirlo desde bueno, y la necesidad de definirlo desde la felicidad interna de uno mismo, ¿ya? Eso fue algo interesante que conversamos con Gustavo porque, pero más que eso, había una frase que nos dijo, y eso también marcó muy buenas visualizaciones y tuvimos también súper buen engagement en nuestras redes sociales, que él decía, no quiero ser el más rico del cementerio. ¿Qué te hace pensar esa frase? O sea, es literal, no quiero ser el más rico del cementerio. ¿En qué estamos hoy en día? ¿En qué nos estamos enfocando? O sea, yo puedo tener millones y millones de dólares en mi cuenta, pero finalmente cuando yo me vaya al cementerio no quiero ser el más rico. Claro, bueno. O sea, yo quiero tener mis valores. Yo quiero que si me voy al cementerio, se recuerden por mí, por los valores que yo tengo, por la calidad de persona que fui, por las personas que impacté, por las personas que transformé. Claro. ¿Verdad? O sea, eso creo que también es un punto clave en esa frase. Claro. Eso fue para mí una lección muy, muy sabia del Gustavo. A mí lo que me pasa con la conversación que tuvimos, que hablamos mucho de lo que es la inteligencia emocional. Creo que Gustavo ha estudiado mucho este tema. Lo aplica bien. Lo aplica mucho, pero sí, tanto a nivel personal como a nivel de su familia. Ya el Gus tiene sus hijas donde les inculca, digamos, estos valores fundamentales en su vida, donde les muestra, les enseña cómo el tema de la gestión de emociones, ¿cierto? La inteligencia emocional hoy día es un pilar que todas las personas deberíamos tenerlo, pero como número uno. O sea, entender lo que estamos haciendo, gestionarnos emocionalmente, internamente, cuando pasamos por procesos difíciles. Sí. ¿Ya? Tomar estas acciones. Que, por ejemplo, me estoy sintiendo mal, cómo puedo, en el fondo, darle la vuelta a esto, cuáles son las preguntas correctas que me debo hacer, que lo vuelvo a mencionar, que creo que también eso es una gran lección de hacernos las preguntas adecuadas para tener respuestas adecuadas. Entonces, creo que la inteligencia emocional hoy día para Gustavo juega un papel fundamental, ya tanto para él en su vida profesional como para su familia y para que sus hijas entiendan y que en el futuro, obviamente, esta herramienta que les enseñó su padre va a ser un match en su vida. Claro, un match. O sea, como un ejemplo. Totalmente. Bueno, pero también va ligado a esta segunda frase que también marcó mucho, que era que el 90% de la gente vive en piloto automático. El 90% de la gente vive en piloto automático. O sea, el 90%. Piloto automático estaba hablando de que tú sales de tu casa, te vas a tu trabajo, vuelves y sigues trabajando. Pero tú llegas a tu casa, pero tu mente sigue funcionando. Ahí fue de hecho, me acuerdo que en esa conversación que tuvimos, que le decía a su mujer, le decía, oye, ya podés desconectarte un poco porque ya llegaste a la casa y tenés que hacer el rol de marido, de papá y todo. Entonces, el 90% de la gente, que yo sí lo he visto, de hecho, en algún momento hice un video en YouTube, que el piloto automático nunca te va a llevar a nada, porque el piloto automático, como la palabra lo dice, te va a llegar en piloto automático. Nunca vas a mirar, siempre vas a estar enfocado en una cosa, pero cuando llegue el momento de poder dedicarte en ti mismo, tu piloto automático no te va a dejar hacer otra actividad que te beneficie a ti. Entonces, esa parte creo que, y en la sociedad que vivimos, y más en una ciudad muy grande, cuando estamos viviendo en una ciudad muy grande, como ese día a día te come. No sé cómo tú lo ves, y creo que eso también la gente lo tiene que ver. Sí, bueno, a Gustavo le pasó, porque tiempo atrás él estuvo dando muchas conferencias a nivel mundial, estuvo ¿verdad? muchos años en eso y viajaba mucho. Entonces le pasó que no veía a su familia, o sea, no dedicaba este como tiempo de calidad que probablemente muchas personas les gustaría tener este tiempo con sus hijos, etc. Y claro, por dar conferencias. Entonces llegó un minuto que Gustavo nos comenta que ya en verdad ya no le interesa el tema de tanto viajar, ¿cierto? Porque él quiere estar con su familia. Él quiere estar presente en el crecimiento de sus hijas. Él quiere estar inculcándole los valores. Él quiere estar enseñándole inteligencia emocional a su hija. Entonces, él le encanta ver a su hija, por ejemplo, darle la oportunidad de que estén jugando tenis y la dejar al colegio. O sea, yo creo que para cualquier persona
tener esa oportunidad Sí. de participar en el proceso de crecimiento de su hijo, yo creo que es vital. Entonces, Ahí volvemos al equilibrio. ahí volvemos al equilibrio. Full equilibrio. Ahí volvemos al equilibrio. Claro. Entonces, ¿cómo es la vida que yo quiero tener? ¿Cómo es la vida, cierto? Donde yo soy consciente de que no el 90% de mi tiempo tengo que hacer una cosa, sino que tengo que dar tiempo de calidad a mi familia, entrenar, entrenar tanto mi mente con proteína mental y, Claro. ¿cierto? Y entrenar físicamente. Sí, tener tiempos para uno Claro, también. trabajar, darle tiempo a tu pareja, o sea, un sinfín de otras cosas que creo que ahí es la palabra equilibrio. Equilibrio, claro. Sí, el piloto automático, y eso también yo lo saqué de la lección. Una de las lecciones para mí es tener ese equilibrio entre lo que tú haces en el día a día Claro, y poder darte tiempo para ti claro. y para los que más quieres. Bueno, ese es súper, súper interesante. Mira, y aquí, con esta frase última de Gustavo, que también, yo también lo vi algo muy bien positivo, que él dijo. Él decía que el líder no es jefe, es guía. ¿Qué opináis de que un jefe, bueno, que el líder no es un jefe, es un guía? Sí. Yo creo que, o sea, para mí es muy amplio como para poder abarcar en general Y más aún cuando eres todas las empresario. cosas, claro. En el caso de la lección que nos dejó Gustavo, él tiene personas a cargo, etcétera, y él nos comenta, claro, que el momento de liderar tiene que ser un momento empático. De liderar equipo. Un momento muy empático para poder tener entender cómo se siente la otra persona, cómo yo le entrego el mensaje adecuado, si es que me hago entender, ¿cierto? Y obviamente mostrar lo que yo quiero que a lo mejor de esa instrucción. Sí, claro. Porque por lo general el líder muestra y con el ejemplo. ¿Ya? El jefe por lo general no. ¿Ya? El jefe por lo general no te va a mostrar cómo se hace. Sí, no te muestra el camino. No te muestra el camino. El líder te muestra el camino, Sí. te inspira a ser mejor. El líder te enseña. Pero tiene ¿cierto? que tener una psicología especial porque en todas las organizaciones hay diferentes perfiles de gente. Claro. O sea, tú estás en una organización, pero tú vas a tener... O sea, en cualquier organización, a no ser que se haya filtrado muy bien ese colaborador que vaya a entrar a tu empresa, pero siempre va a haber una persona que es el conflictivo, que es esa persona, el otro que es hay diferentes tipos de perfiles en una organización. Y ahí me acuerdo cuando Gustavo decía, yo tengo que saber liderar con toda la gente con sus diferentes perfiles, porque no todos son iguales. No. Diferentes perfiles. Claro, ahí bueno. Hay psicología full emocional. Hay inteligencia También. emocional Inteligencia total. emocional, O sea, ¿cachai? Sí, entre claro. inteligencia emocional, habilidades de liderazgo, Sí. negociación. O Todo. sea, ahí tenías mucha información que en el fondo tiene que gestionar una persona, en este caso el líder, para poder dar la instrucción adecuada, ¿cierto? Entonces ahí nos dejó una enseñanza importante, lo que tiene que ver con inteligencia emocional y con equilibrio en la vida. Sí. ¿Ya? Entonces, muy buen capítulo que también va a estar ahí para que vayan y revísenlo porque es una entrevista muy buena. Bien al hueso y bien Bien al hueso, bien Sí. al callo, todo. No, buenísimo. Mira, entonces, pasamos a nuestro quinto episodio del podcast pasado con Santiago Ford. Nuestro quinto invitado. Oye, También. ese podcast fue full mentalidad también. Uf, Full mentalidad. O interesantísimo. sea, ese también lo encontramos súper... Yo me marcó bastante el capítulo con Santiago. Sí. O sea, siento que reflexiona una mentalidad de deportista y cómo tú mismo tienes la capacidad de convertirte en tu propio motor, literal, para poder superarte. Claro. O sea, el tener tu propio control, ser tú mismo, ese combustible interno que tú tienes, te lo generas tú mismo para poder entregar o poder tener una superación, eso es vital. Y eso me pasó con Santiago. Santiago, siendo deportista, un crack. Más allá de que haya sido campeón panamericano, más allá que haya ganado como persona, él veía que su potencial lo llevó a la cima. Sí. En general, o sea, dentro de la carrera, digamos, de Santiago, creo que Santiago es una persona full resiliencia. O sea, las tenía todo en contra, un poco parecido a lo de Jesse, llegando a un país distinto, insertándote, ¿cierto? Digamos, en
en un país donde no tenías claro cómo era el deporte, cómo funcionaba el deporte en Chile, viniendo de Cuba. En Cuba tienen otro estilo, ¿cierto?, para apoyar a los deportistas. En Chile es diferente, te premian, todos llegan cuando te ganáis la medalla. Entonces se aprecia de otra manera. Entonces creo que en ese caso una de las lecciones importantes que nos dejó Santiago fue, claro, de toda la adversidad que tuvo que hacer, de venirse de Cuba, venir a Chile, partir de cero, etcétera, tener que lidiar con uno mismo. Entonces, el mejor psicólogo, como nos dijo, eres tú mismo. Eres tú mismo. O sea, el psicólogo te puede sabotear, te puede autosabotear, Claro. O te puede llevar al éxito. Claro. Pasó por momentos súper complejos donde quería obviamente tirar la toalla y en verdad ahí es donde... Cuando llama al papá. ¿Te acuerdas cuando dice que llamó al papá a decirle, oye, y su hasta padre aquí? le dijo, no, o sea, tú ya partiste, olvídate que vaya a desistir de esto, entonces dale nomás y bueno, dale para adelante. O sea, bueno, pero el resultado llegó. Sí, el resultado llegó. Y quedó escrito en la historia. Entonces, eso yo creo que lo puede agradecer. Sí, sí. Mira, y aparte de eso, tenía una frase que decía, mi hijo es la medalla más grande que tengo. Claro. Siento que para todo en la vida hay que tener un motor, y ese motor también muchas veces puede ser tu hijo. Y yo creo que para muchas de las personas que están viendo el episodio, los hijos sí marcan hitos en tu vida y muchas veces jugamos al juego de la vida por ellos. Claro. O sea, entonces siento que también hay creo que una de las conversaciones, y dentro de esa conversación, para él era su motor. Sí, totalmente. ¿Te acuerdas? O sea, total. Él era su motor, él es su motor. Total. Bueno, y la última que nos dejó fue, a veces la vida te obliga a crecer a la fuerza. Ah, bueno. Que es un poco lo que ocurrió con el Nico Pino. Con el Nico Pino, sí, exacto. O sea, la vida te enseña de que cuando tú estás en una instancia en tu vida donde tú no puedes dar más, esa transición y puede ser que inclusive lo podamos llamar que la vida, no solamente la vida, muchas veces estamos pasando por un dolor, el dolor te lleva a una instancia donde, bueno, claro, todos sabemos, o sea, cuando no te duele lo suficiente, y eso también me marcó con esta frase, cuando no te duele lo suficiente, no creces. Entonces, en este caso, cuando a veces la vida te obliga a crecer a la fuerza, es porque justamente no te ha dolido lo suficiente. Entonces, creo que ahí fue un punto de inflexión brutal, diría yo, y muy motivador justamente para Santiago. Porque Santiago vi que fue una persona que decía, yo luché contra adversidad, pero estoy aquí. Yo salí de Cuba por una mejor instancia, por una mejor situación, pero aún así yo veía potencial, pero lo hice. O sea, yo crecí a la fuerza, yo salí de un país que sí, lamentablemente viene con ciertos temas políticos, pero bueno, estoy acá en Chile. Sí. Y estoy representando a Chile. Sí. O sea, imagínate, un cubano que vino de su país acá, se nacionalizó, representó a Chile y ganó. Y ganó una medalla de oro a los Panamericanos de Santiago 2023. O sea, eso y la mentalidad, y te acuerdas cuando decía la mentalidad que yo tenía cuando salió a la cancha, ¿te acuerdas que comentaba ese momento? Claro. Que él visualizaba todo el tiempo. Él visualizó. Eso también influyó. Y creo que la visualización también aquí es clave. En su preparación. Se preparó 4 años para correr. Hacer todas las carreras que necesitaba. Exacto, sí. Y todas las pruebas en este caso. Pero yo creo que para ir cerrando, dentro de todas estas conclusiones y todo esto, digamos, análisis que encontramos dentro de todo esto invitado, hay una palabra que me marca que es la gran mayoría se reinventó. La gran mayoría se ha reinventado. Creo que tener esa manera de pensar, de reinventarte sin miedo, con convicción, sí, con claridad, te hace lograr, digamos, tus metas. Entonces, para eso es muy importante trabajar la mentalidad. Hay que trabajar la mentalidad, chicos. Hay que trabajarla. Sí. Ya sea, como dije, proteína mental. Si no te gusta leer, puedes escuchar un podcast como este. Si no te gusta escuchar podcast, puedes leer o puedes, ¿cierto?, informarte. Hoy día hay mucha información a la mano. Creo que tenemos que ser conscientes muchas veces de lo que estamos pensando en nuestro día a día, de no estar en este loop del 90% que la gente está todo el día en el trabajo, oficina, casa, sino que más bien detenerse, hacer un alto, respirar
y sentir cuáles son las siguientes decisiones que hay que tomar para poder mejorar nuestra calidad de vida. De eso se trata estar acá, de estar en el presente mejorando nuestra calidad de vida y cumpliendo nuestros sueños. Claro, bueno, y este podcast justamente ha sido parte de nuestro propio crecimiento. O sea, este podcast literal, o sea, yo siento que con cada persona que se ha sentado acá hemos aprendido, y eso también espero que ustedes se lo lleven a sus casas, que no es solo lo que te cuentan, sino es lo que tú te llevas a tu casa y puedes aprender esta lección y tomar acción en base, ya sea una lección de aprendizaje. Entonces, lo que dice Francisco es cierto, o sea, hay que trabajar la mentalidad. Siempre hablamos de mentalidad porque es algo que nos identifica mucho a nosotros, y bueno, de alguna forma estamos felices de poder también poder entregar este video que, bueno, para nosotros este capítulo, este episodio ha sido algo un poco más pensado, más una conversación más con mi hermano, y también para que vean también cómo este es nuestro primer episodio juntos, así Claro. solo, pero para nosotros es súper importante que nos puedan también, y dejando un poco la brecha, que nos puedan dejar un comentario. Ya, acá abajo en los comentarios, recuerden dejarnos ese comentario, suscríbanse al canal. No olviden también de que hoy en día, prepárense, y que hoy en día vamos a estar trabajando en la nueva, y eso se viene, en la nueva temporada de nuestros nuevos capítulos. Se viene la próxima temporada, la segunda temporada de Seba Brothers, Dos Mentes, un Propósito. Y bueno, y espero que lo puedan disfrutar mucho. Compartan el video si quieren, compartan el video para su familia, a sus amigos. ¿Qué capítulo o qué enseñanza pueden seguir sacando de este episodio, de este canal? Y bueno, y aquí estamos para poder apoyar siempre. Muy importante, los que están viendo el episodio y no están suscritos, por favor, suscríbanse ahora. ¿Ya? Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y suscríbanse a nuestro canal de Spotify, donde vamos a ir subiendo toda la primera temporada, que ya vamos a subir el tercer capítulo de Spotify. Les recuerdo donde pueden ver el audio, ¿cierto? O sea, el video audio y solamente el audio, porque puedes poner ambas opciones. Así que ahí también tienen los capítulos. Todos los comentarios. Sí, y también les dejé una encuesta en Spotify donde les pregunto algunas cosas, también me lo pueden responder como para en el fondo tener claridad en qué cosas podemos mejorar, y aquí también, o sea, felices de recibir mensajes de ustedes, les gusta el capítulo, denos fueguito, corazones, like, lo que quieran, y la idea es hacer un poco este espacio más distendido para, en el fondo, como aprendizaje de toda la temporada que hemos tenido. Así que les agradezco con Felipe de corazón que estén con nosotros, y vamos siguiendo con la segunda temporada. ¿Cierto? Que estén muy bien, chicos. Nos vemos en la próxima temporada. Listo, gracias. Chao. Allá.